Hola. Súper. ¿Con quién haces reunión? Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta capacitación. Primero me presento, mi nombre es Juan Camilo Borrero, yo soy parte del área de servicios profesionales de Servinformación. Sí, nosotros todos los días estamos dedicados a ayudarle a nuestros clientes a implementar sus servicios en Google, a hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso somos muy buenos en esto. El día de hoy me va a acompañar para ayudarme a responder las preguntas y en el chat mi compañera Judy Ramírez. ¿Sí? No sé, Judy, si te quieres presentar. Hola a todos, mi nombre es Judy Ramírez, como lo dice mi compañero Juan Camilo, trabajamos en el área de servicios profesionales y pues nada, aquí estoy por si algo. Listo, entonces en el transcurso de esta capacitación, las preguntas que vayan surgiendo, porfa, las escriben en el chat y frecuentemente las vamos a estar respondiendo, ¿vale? Listo, algo importante que me faltó decir es que tanto Judy como yo estamos certificados por Google, ¿sí? Ambos somos Google Cloud Architect, ¿sí? Adicionalmente a eso yo tengo otras dos capacitaciones de Google, que una es en datos como Data Engineer y otras en desarrollo como Cloud Developer. ¿Listo? Entonces, muy probablemente vamos a poder ayudarles a resolver sus dudas aquí también. Ya les voy a compartir la pantalla. Listo. Ok, listo. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, Listo, sí se perfecto. está Muchas visualizando. gracias. Listo, entonces primero les voy a empezar a hablar un poquito de Servinformación. Servinformación es una empresa que arrancó con la información localizada, ¿sí? Ellos arrancaron, o nosotros arrancamos primero haciendo mapas hace alrededor de 20 años, ¿sí? Y de repente surgió una cuestión para volvernos socios y partners de Google desde hace alrededor de 15 años y desde ahí entonces empezamos a montar nuestras propias cosas en Google y empezar a ofrecer los servicios de Google. Listo. Entonces, bueno, empecemos a hablar de Google. Google, bueno, todos nosotros debemos conocer alguno de estos productos, ¿cierto? Los debemos usar todos los días en nuestros celulares, mapas, YouTube, lo debemos usar mucho, Gmail. Todos estos productos Google los empezó a desarrollar desde hace alrededor de 20 años, ¿cierto? Google tenía sus propios centros de datos, sus propia infraestructura, sus propios computadores donde corrían estas aplicaciones, desde que arrancó con el buscador hasta que fue evolucionando. Y él empezó a desarrollar toda esa infraestructura, todos sus centros de datos para correr sus aplicaciones. Ellos de repente crecieron muchísimo, se volvieron una empresa global, tuvieron que empezar a recibir peticiones de miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Sí? Y eso los ayudó a desarrollar su propia infraestructura para poder correr sus propios productos en la nube, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a esto, Google dijo, venga, yo ya tengo muy desarrollada esta parte, ya llevo más de 15 años ofreciendo servicios a todo el mundo, voy a empezar a ofrecerle esto que yo desarrollé para mí, voy a empezarlo a ofrecer al público. Ahí fue que arrancó Google Cloud, ¿sí? Son esa infraestructura, eso que hay por debajo de todos los servicios de Google que conocemos, puesto a disposición de cualquier persona, ¿sí? Entonces, un centro de datos se ve
algo parecido a este, ¿sí? Digamos, hay algo chévere que tiene Google, que es en Street View, podemos entrar a los centros de datos que ellos tienen, digamos, no está permitido que nadie, a excepción del personal de mantenimiento y de seguridad, entre a estos centros de datos, pero Google nos permite verlos con su aplicación de Street View, ¿sí? Podemos ir hasta allá a poner el muñequito sobre el centro de datos y podemos entrar y dar un paseo por todos los racks y todo lo que tienen dispuestos en sus centros de datos. Estos lucen así como esta imagen, ¿sí? Termina siendo, pues para los que no conocen, un centro de datos termina siendo una ubicación física, una localización física con muchos racks, con muchos computadores, con muchas CPUs, muchas sockets de RAM, muchos discos duros y todo el cuento de networking, ¿sí? Mucha parte de redes y todo este cuento. Listo. Bueno, entonces, como les decía, en estos centros de datos es donde Google empezó a proveer sus servicios al público y ahora Google Cloud nos permite utilizar esos mismos centros de datos donde Google corre sus servicios para que nosotros corramos por nosotros. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de cómo se viaja a la nube o cómo empezó este cuento de irse a la nube. Entonces, en un inicio, cuando nosotros queríamos disponer una aplicación o montar un servicio, una base de datos, ese tipo de cosas, teníamos que hacer una disposición física, o sea, montar nuestro propio servidor en una localización nuestra para poder disponibilizar ese servicio, ¿cierto? Esto que necesitaba que nosotros compráramos almacenamiento, compráramos memoria, compráramos un computador, hiciéramos provisionamiento de red, compráramos nuestro servicio de internet con una IP pública para poder disponibilizar el servicio, pagar a alguien que estuviera pendiente de que ese servidor no se fuera a caer, pagar la luz, también tener una planta por si se caía la luz, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Digamos, así fue que empezamos todos, no había otra opción, ¿sí? Digamos, la primera empresa que empezó a disponibilizar nube pública fue Amazon, por eso el 2006, 2008 más o menos. Pero antes de eso todos teníamos que tener nuestro propio servidor. ¿Listo? Después se empezó a hablar ya de virtualización, que fueron ya pequeñas empresas que tenían ya servidores medianamente grandes, ¿sí? Que podían darnos al público parte de esos servidores, ¿cierto? Entonces, para poder dar parte de esos servidores a un cliente, se empezó a hacer con algo que se llama virtualización. Entonces, virtualización es coger una máquina grande, y dividirla en pequeñas partes virtuales, ¿sí? Que varias personas o varios clientes las pueden usar de manera independiente, ¿sí? Para ese caso es literalmente lo mismo que VirtualBox o VMware, que son aplicaciones en las cuales tú puedes montar, o pues, de pronto algunos de ustedes lo han hecho, puedes montar un Linux tal vez en este computador que es Windows, perdón. Eso nos permite tener dos máquinas, por decirlo así, una la física que yo tengo aquí montada y otra virtual, que sería esa que tiene montado un Linux por dentro. ¿Listo? Entonces, eso también tiene disposición de recursos, entonces son, digamos, los recursos que tendría yo en ese computador estarían repartidos entre mi computador físico y el computador virtual, ¿sí? O puedo tener varios computadores virtuales dentro de este físico y los recursos irían repartidos en medio, ¿cierto? Entonces, esta misma paradigma se utiliza en la nube, en los data centers de la nube, en los que ellos tienen esos racks gigantes de servidores y nosotros podemos alquilar partes pequeñitas o partes grandes de ese data center a través de la virtualización. ¿Listo? Y ya el último paso, que es lo que está surgiendo ahora, es la parte que se llama serverless y no ops, ¿sí? Entonces, serverless es ya que no nos preocupamos por los fierros que hay debajo de las aplicaciones. Es decir, yo ya no me preocupo porque tenga disco duro, porque tenga RAM, porque tenga conectividad, todo ese cuento, sino que ya hay servicios y Google está innovando mucho en este tema y hay servicios que hacen todo eso por mí automáticamente, ¿cierto? Entonces vamos a ver más adelante. Por ejemplo, bases de datos que yo sencillamente las disponibilizo con un clic. Les pongo alta disponibilidad con un clic, ¿sí? Y yo no me preocupo ya por nada más.
¿cierto? Hay también otros servicios como App Engine para montar desarrollos en los que yo tampoco me preocupo porque tenga disco duro, porque tenga memoria RAM, sino que sencillamente monto mi código ahí y él automáticamente gestiona todo eso. Listo, digamos, eso es para donde va la nube ahorita, ¿sí? Ya en el futuro todo va a ser así, todo va a ser serverless. Y no, listo. Entonces, bueno, empezamos por la parte de seguridad, que es algo en lo que Google es muy fuerte. Google cumple entonces con certificaciones y esquemas de seguridad. Entonces Google cumple con ISO 27001, 27017, 27018. Así que esas son las más importantes de seguridad de información y todo ese cuento. Adicionalmente tiene los sellos de IPAC, que también son muy importantes. Digamos, Google cumple con todos estos requerimientos. Google cumple con la normativa japonesa, que es la más complicada de cumplir en el mundo, y Google garantiza esas normativas japonesas en todos los data centers del mundo. ¿Listo? Entonces es muy chévere. También Google cumple con lo de PCI DSS, que esto es para las transacciones en línea, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con dinero. Pero adicional, bueno, digamos, Google tiene productos que cumplen con esto, con este último de PCI, y adicional los servicios que nosotros desarrollemos sobre la plataforma, pues también lo tienen que cumplir para que sea de todo, en su totalidad, para que aplique en su totalidad el certificado. ¿Listo? Adicionalmente a eso, Google tiene un personal de expertos que siempre están pendientes de la seguridad. ¿Listo? Entonces es chévere. Ellos tienen más de 750 personas que son famosas por el tema de seguridad, que son doctores en este cuento. ¿Sí? Ellos tienen dos equipos muy interesantes todo el tiempo en esta cuestión. ¿Listo? Ese se llama el Orange Team, ¿sí? Que es un equipo de profesionales que están todo el tiempo tratando de hacer de que la plataforma de Google se caiga. Entonces son personas que su trabajo literalmente es intentar hacer que la plataforma se cargue día y noche, ¿cierto? Entonces con eso ellos van aprendiendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y mejorar en esas debilidades, ¿cierto? Además tenemos algo que se llama Project Zero, ¿sí? Que Google contrata a las personas que han encontrado vulnerabilidades en su plataforma. Sí, entonces si alguien llega a encontrar una vulnerabilidad y se la reporta a Google, muy probablemente Google lo contrate, ¿sí? Y haga parte de este Project Zero, que son personas expertas en buscar vulnerabilidades, y Google pues las tiene ahí dispuestas para que estén trabajando con ellos y garantizar un mayor nivel de seguridad en la plataforma. ¿Listo? Ok, bueno, entonces ahorita entramos por los puntos de presencia estratégicos que tiene Google en el mundo. Esos punticos que vemos aquí en este mapa son los puntos donde se encuentran estos centros de datos, estos edificios que les comentaba ahorita, donde tienen las máquinas, los computadores que ellos utilizan para disponibilizar para nosotros en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, como vemos en Estados Unidos hay una gran cantidad, en Canadá hay algunos, y en Latinoamérica solo tenemos en Chile y en Brasil. ¿Listo? En Europa también tenemos muchos, en África, en Japón, en Australia, también hay varios puntos con centros de datos. Todos estos puntos en el mundo o regiones en el mundo las podemos utilizar para montar nuestros servicios, ¿cierto? Entonces, si tenemos un servicio que escale globalmente, es decir, que lo van a consumir en todo el mundo, nosotros podemos hacer que se replique en diferentes zonas del mundo para tener mejor latencia y todo este cuento. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, tenemos 34 países están los centros de datos de Google, y adicionalmente Google tiene la red más grande de fibra óptica cloud en el mundo, ¿cierto? Es esta que está aquí en esta diapositiva. Esta es, digamos, es una de las primeras ventajas que vamos a ver de Google Cloud con respecto a los otros proveedores de nube, ¿cierto? Entonces, este es un mapa que tiene Google con todos los cables de fibra óptica que tiene el dispuesto propios, ¿cierto? Estos cables solo los puede utilizar Google Cloud. Entonces, como vemos, conecta todas las regiones del mundo. Tenemos varios cables submarinos que van entre continentes, ¿sí? Lo cual nos permite podernos comunicar entre centros de datos del propio Google sin necesidad de salir al Internet público, ¿cierto? Eso nos garantiza también
mucha seguridad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un backup de datos en Europa y mi aplicación corre en Estados Unidos para estar cerca a Colombia, yo puedo comunicarme por ella a través de una IP privada, ¿sí? No salir en internet, sino literalmente utilizar la red privada de Google para comunicarme con ese backup que tengo para estar guardando los backups, extrayendo los backups, ¿cierto? Adicionalmente, nosotros estamos privilegiados, estos punticos que vemos aquí, como vemos hay uno acá en Colombia, que está en Bogotá, estamos privilegiados porque tenemos este puntico que se llama punto de presencia de fibra óptica. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que aquí en Colombia nosotros podemos contactarnos directamente a esa red privada de Google, ¿cierto? Entonces, de ser necesario para nuestra aplicación o para nuestra empresa o para garantizar más seguridad, nosotros podemos hacer una conectividad de fibra óptica desde nuestra empresa hasta ese punto de conectividad, ¿sí? Y desde ahí ya iría por una red privada hasta los centros de datos de Google, ¿cierto? Entonces nuestra conectividad con la plataforma nunca saldría a Internet, ¿sí? Y tendríamos velocidades tremendas, ¿cierto? Digamos, la más básica, esa conexión directa, es de 10 gigabytes por segundo, la velocidad más bajita que podemos obtener. Adicional a eso, digamos, si estamos en una ciudad diferente a Bogotá, hay partners de conexión con Google, como es Claro, que nos permiten, o pues que ellos nos proveen esa conectividad desde nuestra ciudad hasta ese punto de presencia de Google, con la infraestructura de red de ellos, y de Bogotá hacia adelante, pues ya directo por la de Google, ¿cierto? Digamos, eso también ya es un poco más económico y igual nos garantiza una velocidad muy buena y una latencia muy buena. ¿Listo? Y la otra forma de garantizar de conectividad muy segura a Google es utilizando VPNs, ¿cierto? Entonces ahí las VPNs pues ya las conocemos, sirven para hacer una conectividad privada entre redes. Google también nos permite hacerlo, ¿sí? A través de Internet o directamente por Internet, ¿listo? Si no es el caso de que necesitamos seguridad extrema. Vale. Bueno, entonces no sé, Judy, si me puedes ayudar si hay preguntas hasta el momento. Sí, ahí estoy revisando. ¿Te las leo o Sí, por favor. si a nivel de data center cumplen con Tier 3? Bueno, tú me hablas, Tier 3, imagino que me hablas de lo de replicación de datos. Entonces, sí, Google, todos los datos que nosotros tenemos en Google están replicados, absolutamente todos. Entonces, digamos, hay algo que se llaman, en estos punticos que veíamos acá atrás, estas se llaman zonas, ¿cierto? Son lugares físicos, lugares geográficos donde hay centros de datos. Dentro de esa zona, dentro de esta región, perdón, eso se llaman regiones, dentro de esa región hay algo que se llama zonas, que son edificios completamente independientes el uno del otro, ¿cierto? Entonces tienen red eléctrica independiente, red de internet independiente, conectividad de fibra independiente, todo este cuento independiente para ser completamente aislado una de estas zonas de la otra. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama almacenamiento estándar, que replica todos los datos que nosotros tengamos almacenados ahí dentro de tres zonas de esa región, perdón, dentro de tres zonas de esa región, ¿cierto? Entonces, si por algún motivo alguna de esas zonas se cae, vamos a tener los datos en las otras dos zonas. Adicionalmente, si queremos tener una disponibilidad más alta, pero asimismo gastando un poquito más de dinero, podemos tener esa replicación en regiones distintas, ¿cierto? Entonces podemos de pronto no tenerlas todas aquí en Carolina del Sur, sino tenerlas también en Oregon, en Virginia, ¿sí? En otras regiones replicadas. Digamos esto con el fin de, digamos, Google tiene unos ANS de 99.999 en estas, de disponibilidad del servicio en estos data centers. Pero digamos, cuando tenemos todo en la misma región, es decir, que las zonas están muy cerquita una de otras, si hay un desastre natural o algo por el estilo, puede que sí se caiga la zona completa. Pero ya cuando lo tenemos en regiones independientes, ya es mucho más difícil
que llegue a pasar un desastre natural que abarque ya todas las regiones al mismo tiempo. ¿Listo? Digamos, eso es algo chévere que tiene Google, que es por defecto, el por defecto todo está replicado. ¿Hay más preguntas, Joey? Sí, digamos, el punto de conectividad en Bogotá está en zona franca. Sí, está en zona franca. Allá es donde está. Todas las regiones tienen la misma cantidad de zonas de disponibilidad. No necesariamente, hay algunas que tienen más, algunas que tienen menos, igual Google está creciendo todo el tiempo. Eh, Básicamente cada mes, cada 2 meses uno puede estar viendo que hay nuevas zonas dentro de las regiones. Y el año pasado inauguraron incluso una región nueva, ¿sí? Que fue en Seúl, en Corea, Corea del Sur. Y además de eso, pues en cada una de las regiones que ya existe van creándose zonas nuevas. No siempre están la misma cantidad, digamos, no necesariamente hay solo tres, digamos, lo mínimo que puede haber es tres, pero normalmente hay más de tres, hay cinco, seis, siete. ¿Hay más preguntas, Joey? Una región sería un país. ¿Qué pasaría si un terremoto de 8 trae abajo los data centers del país? Listo, entonces, una región no necesariamente es un país, son como, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que más se utiliza acá en Colombia, ya que está geográficamente más cerca. Hay puntos en varios estados, ¿cierto? Entonces hay regiones en varios estados de Estados Unidos. Entonces, como vemos acá, no sé, hay alrededor de 10, 15 regiones. Y dentro de cada una de esas regiones hay varias zonas, que son las que yo les decía, que hay entre mínimo 3 y hasta 7, 8 regiones, 8 zonas dentro de esa región, perdón. ¿Listo? Digamos, hay países como Chile, donde sí, efectivamente solo hay una región, sí, pero en países grandes o importantes para Google hay varias regiones. ¿Listo? Si pasase eso que me comentas, pues sería muy raro, pues no habría nada que hacer, efectivamente, eh, porque pues es algo muy poco probable y un desastre natural pues no se puede evitar de ninguna forma si da la casualidad de que se coma todos los centros de datos de Google, pues pasaría eso, ¿sí? Solo que pues es muy, 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 muy poco probable, ¿sí? Por no decir que imposible. ¿Listo? Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, yo de este pedacito? No, tenemos un aporte. ¿Esos también? Vale, pues leámoslo. Es de Javier respecto a lo del Tier 3. Él nos dice que cuando Alan pregunta el tema del Tier 3 es una certificación con la que cuentan los data centers. Existen varias, la más reconocida es Tier 3 o Tier 4, que cumplen con ciertas especificaciones, el data center como tal. La distribución de lo que hablas por zonas es diferente, y de hecho la disponibilidad de ese tipo se referían a data center Tier 4. Listo, perfecto. Muchas gracias, Javier. Exacto, sí, digamos, sí, no lo vi por ese lado, pero Google cumple con Tier 4, exactamente. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de los principales servicios que ofrece Google Cloud. Entonces, en la parte de cómputo, que es como lo que vamos a ver más cerca de nosotros, tenemos varias opciones, ¿cierto? Entonces, empezamos por algo que se llama Compute Engine, es un servicio de Google que nos disponibiliza máquinas virtualizadas, ¿sí? Del tamaño que nosotros necesitemos. Es un servicio pues muy, muy ágil, ¿sí? Muy práctico para hacer migraciones de cargas de trabajo que nosotros tengamos on-premise o en nuestra localización, en nuestra empresa. Entonces es la manera más fácil de migrar a la nube, ¿sí? De pronto tenemos una base de datos especializada y la queremos pasar a la nube. En Compute Engine podemos disponibilizar una máquina virtual y hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en nuestro on-premise allá, ¿sí? Eh,
digamos, tiene esa ventaja de que podemos hacer cualquier cosa en ellas, ¿sí? Digamos, si lo podemos hacer en un computador o en una máquina que tenga, en un servidor que tengamos on-premise, también lo vamos a poder hacer en una máquina de Compute Engine. ¿Listo? Eh, Google, digamos, nos provee a nosotros máquinas desde un procesador y 0.6 gigas de RAM, ¿sí? Hasta racks enteros de 96 CPUs y teras de RAM, ¿sí? Dependiendo de la necesidad pues, que tengamos, ¿sí? Aunque esto a día de hoy no es algo práctico, ya más adelante les voy a hablar por qué, igual tenemos la opción de hacerlo. Listo, digamos, esta es como lo más básico, el servicio de Compute Engine. Después, para poder correr nuestras cargas de trabajo, también tenemos algo que está tomando mucha fuerza ahorita mismo, que se llama Kubernetes, que es un motor para correr clústeres de Kubernetes y poder montar nuestras aplicaciones en contenedores sobre él. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de chévere esto? eh, que nosotros podemos, dependiendo del uso de nuestra aplicación, él puede escalar automáticamente, ¿cierto? Entonces, digamos, si nosotros tenemos un hosting en un Compute Engine, pues, o sea, tenemos una página web en un Compute Engine, ese Compute Engine es una máquina estática, ¿cierto? O sea, tiene 4 CPUs, 32 gigas de RAM y 1 tera de disco duro, ¿cierto? Pero eso muy probablemente va a estar subutilizando, es decir, hoy nosotros requeriríamos para este tipo de casos tener una máquina un poco más grande de la que normalmente utilizamos con el fin de que si hay un pico de uso de nuestra página, lo pueda soportar, ¿sí? Pero en aplicaciones como las que se montan en Kubernetes, tenemos la ventaja en que en horas valle, en horas, no sé, a la madrugada que poca gente o ninguna persona está utilizando la aplicación, van a haber muy poquitas máquinas eh, corriendo, o sea, la aplicación va a estar corriendo sobre muy poquitas máquinas y en el momento en el que sea una hora pico o no sé, mediodía, a las 9 de la mañana, dependiendo de nuestra aplicación, esta herramienta va a ser capaz de crear más máquinas que corran nuestra aplicación, va a poder balancear las cargas sobre esas máquinas y poder responderle a la totalidad de las personas que están utilizando nuestro servicio, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener una eficiencia de costo muy alta, ¿sí? Nunca tener subutilizado nuestros recursos y tener una eficiencia tremenda en este cuento. Listo, eso es algo que ahorita está tomando mucha fuerza. Básicamente, si vamos a querer hacer una aplicación nueva, tenemos es que pensar en Kubernetes. Listo. Esas son como las dos principales de infraestructura como servicio. Es algo como se le llama a montar los fierros o las máquinas que nosotros teníamos antes en nuestros servidores en la nube. Eso se le llama infraestructura como servicio. Y las otras dos opciones importantes que ofrece Google en esa parte de cómputo, que ya no son infraestructura como servicio, sino algo que se llama plataforma como servicio, que viene siendo lo que les comentaba en un inicio, que era donde ya nosotros no nos preocupamos de la plataforma o de la infraestructura donde están corriendo nuestros servicios. Es decir, yo ya no me preocupo que exista una máquina, ya no me preocupo que tenga RAM, ya no me preocupo de este cuento, sino que solo me preocupo de tener mi aplicación funcionando, de hacer mi código, de probar mi código, de desplegar mi código y absolutamente nada más. Es decir, le quitamos esa carga de trabajo al equipo de TI, que era el encargado de garantizar de que los recursos se estén utilizando bien, de que todo esté funcionando, de que la infraestructura esté bien. Entonces, esos servicios principales son, o bueno, el principal es App Engine, ¿sí? Entonces, una plataforma como servicio en la cual podemos montar nuestras aplicaciones sin preocuparnos de nada. ¿Sí? Es básicamente eso. Otra muy chévere se llama Cloud Function, ¿sí? Que es para cargas de trabajo muy ligeras.
eh, que tiene las mismas características de App Engine, ¿sí? También es una plataforma que nos permite montar aplicaciones en diferentes lenguajes de programación, está todo completamente administrado, pero entonces es para cargas de trabajo más pequeñitas, más simples. Entonces, digamos, algo que Servinformación le ayuda a los clientes a definir cuando ellos quieren pasarse a la nube es ver cuál de estas cuatro opciones que les acabo de hablar es la ideal para ellos al momento de pasarse a la nube. ¿Cierto? Digamos, es algo que es para cada caso de uso, no es que haya algo que sea mejor siempre, sino que dependiendo del caso de uso, del caso de cada cliente, hay que elegir entre una de estas cuatro opciones eh, para, para, para que sea la mejor opción. ¿Sí? Otra de las partes importantes que ofrece Google entonces es en almacenamiento y en bases de datos. ¿Listo? Entonces en almacenamiento tenemos un servicio que se llama Cloud Storage, ¿sí? Que es literalmente solo para almacenar datos. Que tiene de chévere, que solamente se paga por lo que se usa, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos que decir que necesitamos 100 gigas o 100 teras y vamos a tener que pagar por eso siempre, sino que si usamos una giga, pagamos una giga, si usamos 10, pagamos 10, y en el momento que nos devolvamos también pagamos menos. Esto también tiene por defecto lo que les comentaba en un principio de la replicación de los datos, ¿sí? En varias zonas o en varias regiones si es lo que necesitamos. También tiene varias formas o varios tipos de almacenamiento, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar. Entonces, por ejemplo, tenemos la estándar que es para datos calientes, para datos que vamos a estar consumiendo muy a menudo. Sí. Tenemos también algo que se llama Cold Line, Inner Line, que son para datos un poco más fríos, que vamos a estar consumiendo mucho menos, que son para recuperación de desastres, que son para archivos, que son para backups, ¿sí? Los cuales son mucho más económicos. Entonces, de pronto en storage el gigabyte vale 2 centavos, ¿sí? En el estándar, que es el precio más barato que hay en todas las nubes. Esa es otra de las ventajas que tiene Google frente a las demás nubes. Digamos, cambian entre nube y nube, las diferencias son décimas de centavo por giga, pero cuando tenemos teras y teras de datos, eso ya se empieza a sentir. ¿Listo? Vale. Y bueno, cuando tenemos esos almacenamientos que son más fríos, ya los precios se disminuyen. ¿Listo? Vale, es muy chévere, entonces lo de storage también porque es escalable, ¿listo? Entonces, de pronto si nosotros necesitamos sacar, tenemos cientos de teras o incluso petabytes de datos ahí y los vamos a estar consumiendo desde muchos lugares distintos, la propia plataforma es capaz de escalar, ¿sí? Para disponibilizarnos todos esos datos muy rápidamente. ¿Vale? Entonces eso es muy chévere, eso es transparente para nosotros no sabemos cómo se hace, no nos damos cuenta cómo se hace, pero la plataforma lo está haciendo y no podemos tener todos esos datos muy rápidamente en cualquier momento. Entonces, digamos, eso es muy bacano. Bueno, y en la parte de bases de datos, entonces, como les decía al principio, cuando hablamos de la parte de cómputo, digamos, hay bases de datos muy específicas o de uso poco común. Que obligatoriamente las vamos a tener que montar en un Compute Engine, ¿cierto? Porque no tenemos más opciones, algo que Google todavía no se ha planteado implementar de manera nativa. Entonces esas bases de datos las podemos montar en un Compute Engine sin ningún problema, así como las tenemos en una máquina en nuestro servidor, las podemos tener en una máquina acá en la nube, ¿sí? Pero también tenemos otras bases de datos que ya son gestionadas por Google, ¿cierto? Sino que pues están entre comillas limitadas a las tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay un servicio que se llama Cloud SQL, ¿sí? Que es para bases de datos gestionadas en la nube, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque este Cloud SQL solo soporta 3 tipos de bases de datos, que son MySQL, Postgres y SQL Server. ¿Listo? Entonces, si necesitamos una base distinta, no sé, de pronto un MongoDB, la tendríamos que montar en un Compute Engine, ¿cierto? Pero si necesitamos o nos es útil alguna de estas tres, las podemos montar en Cloud SQL,
¿sí? Y cuáles son las ventajas de montarla en Cloud SQL respecto a montarlas en un Compute Engine. Que todas estas bases de datos están gestionadas por Google, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos preocupamos porque la base de datos esté actualizada, o sea, el motor de la base de datos esté actualizada. No nos preocupamos por la disponibilidad porque yo con darle un solo clic ahí a la plataforma ya le puedo montar alta disponibilidad, le puedo montar file overflow y de todo este cuento se encarga Google. ¿Listo? Y eso es muy simple, sencillamente dando un clic ya lo podemos hacer. Además, podemos montarle réplicas de lectura a esas bases de datos también, así tal cual como les digo, literalmente dando un par de clics. Podemos montar réplicas de lectura en diferentes partes del mundo. Entonces, esto nos hace muy eficientes a la hora de montar una base de datos. Digamos, si tuviéramos un servidor local y quisiéramos montar una base de datos con alta disponibilidad, con failover, con todo ese cuento, primero nos saldría bastante caro y segundo, nos demoraríamos bastante tiempo y tendríamos que tener a una o más personas estando del equipo de TI, estando monitoreando estas bases de datos todo el tiempo. Listo. Otra cosa chévere que tiene Cloud SQL es que el almacenamiento crece automáticamente. Es decir, si tú en un inicio dijiste que ibas a usar 1 tera, pero de repente necesitaste 1.5, la propia plataforma te hace crecer esa capacidad de almacenamiento sin que tú tengas que hacer nada, ¿sí? Listo. Entonces, adicional a este tipo de bases de datos que son como las bases de datos tradicionales extrapoladas a la nube, Google ofrece otros servicios de bases de datos para, para bases de datos SQL y no SQL, o relacionales y no relacionales, mejor dicho. Estas bases de datos, por ejemplo, son una que se llama Data Store, ¿sí? Que es un equivalente a MongoDB, es una base de datos no relacional, ¿sí? Pero entonces este es un producto propio de Google, ¿sí? Es una base de datos no relacional que es muy parecida a MongoDB y es muy económica. ¿Listo? Entonces, al estar completamente gestionada por Google y ser un producto como tal de Google, es muy fácil de utilizar, está integrada ya con todos los servicios de Google. Bueno, algo que no les había dicho y que es muy importante es que todos estos servicios de Google de los que les estoy hablando tienen varios métodos de contactarse con una aplicación o con una persona, ¿sí? Esos métodos son a través de APIs, ¿sí? Son a través de una línea de comandos, utilizando un SDK que Google nos provee de la plataforma. Y normalmente también es a través de unas librerías en diferentes lenguajes de programación. ¿Listo? Entonces, Data Store, por ejemplo, tiene librerías en casi cualquier lenguaje de programación actual, con el cual vamos a poder escribir, leer datos, crear tablas y todo este cuento. ¿Listo? Entonces es muy chévere, es muy barato, ¿sí? Y es totalmente administrado. Eso no nos preocupamos absolutamente de nada. Es como una App Engine, como los que comentaba ahorita en cómputo, pero pasado a bases de datos no relacionales. Adicional a esa base de datos no relacional, Google provee una que se llama Bigtable, ¿sí? Que también es una base de datos no relacional, pero tiene una ventaja muy grande, que es global. Entonces es una base de datos muy robusta que corre sobre un clúster que nosotros disponemos, ¿sí? Está basada en un framework de Apache que se llama HBase. De pronto hay gente que lo conoce, entonces es muy fácil migrar desde un HBase local a la nube a este producto de Google que se llama Bigtable. Teniendo la ventaja de que entonces tenemos un clúster a nivel global y vamos a poder responder peticiones en todo el mundo con una latencia muy baja. Adicionalmente, este HBase tiene la ventaja de que puede consultar teras de datos en milisegundos, ¿cierto? Entonces es una base de datos tremendamente robusta, pero asimismo es costosa, ¿cierto? Entonces, esto también es otra de los beneficios que ofrece Serviinformación y es ayudarles a dimensionar cuál base de datos no relacional es la mejor para ustedes, si definitivamente se debe montar una o se debe migrar una a Compute Engine o podemos utilizar alguno de esos servicios de Google.
y cuál de sus servicios es el más apropiado para cada caso de uso. ¿Listo? Y en bases de datos relacionales, entonces tenemos un servicio administrado que se llama BigQuery. ¿Listo? Ese servicio es como el insignia de Google, ¿sí? Es una base de datos SQL, pero que no permite las relaciones tradicionales. Entonces, digamos, toca cambiar un poquito el paradigma de pensamiento de las bases de datos pues, tradicionales SQL que todos conocemos, pero tiene muchas ventajas. Esas ventajas es que el almacenamiento es tremendamente barato, ¿sí? Y que podemos consultar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Digamos, este ya no es tan potente como HBase, pero sigue siendo muy fuerte. Digamos, en una base de datos como un MySQL local podemos tardar varias horas en consultar 10 teras de datos, ¿sí? Pero con la ayuda de una aplicación como BigQuery podemos consultar esas 10 teras en cuestión de 5 o 6 segundos. Entonces es una aplicación muy fuerte, es un data warehouse, es el propio insignia de Google y es muy económico, ¿cierto? Entonces es una maravilla. Este producto también se utiliza mucho para inteligencia de negocios, ¿cierto? Entonces es muy chévere. Bueno, y eso serían todas las bases de datos que... Ah, no, mentiras, me faltó una. Hay otra base de datos relacional. Digamos, ahorita que les hablaba de Cloud SQL con MySQL y Postgres y SQL Server, esto tiene un límite muy importante y es que el almacenamiento que soportan estas bases de datos máximo es de 20 teras, ¿cierto? Entonces, si nosotros necesitamos más de ese almacenamiento o también podemos necesitar que sea una base de datos relacional a escala global, tenemos un producto de Google que se llama Cloud Spanner, ¿cierto? Es un producto también propio de Google, una base de datos relacional SQL a escala global. También muy rápida, ya no tiene límites de almacenamiento, pero asimismo es bastante costosa. ¿Listo? Y en la parte de redes, que es la última parte de este temita, cuando hablamos de proveedores de nube, entonces ahí también existen de manera virtual las redes que conocemos en nuestros servidores locales, ¿cierto? Entonces estas redes se llaman normalmente VPCs, ¿sí? O Virtual Private Connect. Y son como una extrapolación de las redes locales allá en la nube. ¿Listo? Entonces, con Google podemos hacer estas redes, podemos tener subredes o VLANs ahí adentro de esas redes. Podemos tener routers, podemos tener NATs, podemos tener CDNs, podemos tener VPNs. Y ya, creo que ya. Listo, entonces en esta parte de networking Google también es muy fuerte, ¿sí? Básicamente cualquier cosa que podemos hacer en local lo podemos hacer acá en la nube también, ¿listo? También es chévere porque podemos hacer nube híbrida, ¿sí? A través de estas redes podemos conectar una VPC de Google con una VPC de Amazon, por ejemplo. Podemos hacer una VPN entre Google y Amazon o entre Google y mi empresa. Este tipo de cosas que son bastante importantes. ¿Listo? Entonces, antes de que hablemos de esta parte, no sé, Judy, si hay preguntas de este tema. No. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de otros productos que ofrece Google, que son ya como un plus muy importante que tiene Google, que son Big Data, por ejemplo. Entonces, esto es algo que también se ha vuelto muy importante últimamente. Como sabemos, todas las empresas están guardando datos, pero llega un punto en el que analizar estos datos en local ya no es posible o es demasiado costoso. ¿Por qué? Porque para analizar tantos datos necesitaríamos un servidor tremendamente potente y para usarlo no todo el tiempo, sino solo para esta aplicación. Entonces sería un desperdicio de recursos muy grande
que las empresas no tienen el lujo de darse. Entonces Google ofrece varios productos para poder lograr este análisis de grandes cantidades de datos, pagando básica o pagando muy poco, mejor dicho, ¿sí? Y en algunos casos incluso pagando nada. Ya vamos a hablar de esos casos en los que podemos utilizar los servicios de Google gratis. Entonces, por ejemplo, aquí en Big Data se suele utilizar mucho BigQuery, como les comentaba ahorita, ¿sí? BigQuery sirve para hacer inteligencia de negocios, para hacer análisis interactivo con SQL, con el mismo SQL que todos conocemos, el ANSI 2011. ¿Sí? Entonces es muy chévere. Adicional a eso, entonces tenemos productos como Dataproc, que Dataproc es una extrapolación de un framework de Apache a la nube, que las personas que trabajan en este tema lo deben conocer, que se llama Apache Hadoop. ¿Sí? Entonces Hadoop es un framework de trabajo de datos que pues normalmente corren clústeres locales, y Google se inventó este producto llamado Dataproc para poder migrar esos clústeres locales o esas cargas de trabajo que corren en esos clústeres a un producto de ellos. ¿Listo? Y además tenemos otro producto que es muy chévere para Google y que también es único, que se llama Dataflow, que es como la evolución de este Hadoop, que también está basada en un framework de Apache, pero este framework se llama Apache Beam, ¿sí? Entonces, digamos, normalmente se suele utilizar cuando se va a empezar un proyecto de datos desde cero, se suele recomendar utilizar Dataflow porque es un poco más inteligente que Hadoop, ¿sí? Es como una evolución y Google le está poniendo muchas ganas a hacer que este producto sea el mejor de todos. ¿Listo? Otra parte chévere que tiene Google y que está incursionando mucho es en el IoT, en el Internet de las Cosas. Entonces Google tiene un producto base para este negocio que se llama IoT Core, ¿sí? Entonces esto nos permite recibir información de miles y miles de puntos distintos, ¿sí? Nos permite como condensar toda esa información y enviarla a otros servicios de Google, por ejemplo, a BigQuery, ¿sí? Para hacer un análisis sobre todos esos datos que me están llegando por el Internet de las Cosas. Entonces, digamos, es muy fácil de utilizar, es muy chévere. Adicional a eso, algo que se utiliza mucho en Big Data y aquí en IoT, que también están relacionados, es un servicio que se llama PubSub, que es un servicio de mensajería en el cual está basado Gmail, ¿sí? Entonces, digamos, Gmail por dentro o por debajo está corriendo a través de PubSub. Entonces, ese mismo servicio lo podemos utilizar nosotros para enviar mensajes entre nuestras aplicaciones o recibir mensajes a través de nuestros aparatos de IoT. ¿Listo? Entonces, esa aplicación de mensajería es bastante fuerte, es a nivel global, nos garantiza que ni un solo mensaje se va a perder y es muy, muy chévere. ¿Listo? Y otro de los fuertes y uno de los más fuertes de productos que tiene Google es en Machine Learning, ¿sí? Entonces, lo chévere para la gente que trabaja en esta área es que podemos empezar desde el más bajo nivel hasta el más bajo nivel a trabajar con Machine Learning. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con bajo nivel? Digamos, si ustedes tienen desarrollado un modelo de Machine Learning y lo quieren venir a correr acá a la nube, o lo están desarrollando y lo quieren desarrollar con ayuda de la nube, hay herramientas que nos permiten hacerlo, ¿sí? Esa herramienta principalmente se llama iPlatform, en la cual nosotros podemos entrenar nuestros propios modelos, ¿sí? La plataforma tiene herramientas que nos ayudan a mejorar los hiperparámetros de esos modelos, y además tiene herramientas que nos permiten disponibilizar esos modelos cuando ya están entrenados, es decir, poderlos poner a funcionar. ¿Listo? Además de eso, que esos serían como los modelos custom, los modelos que nosotros mismos preparamos, podemos utilizar modelos que Google ya ha entrenado, ¿sí? Y reentrenarlos con nuestros datos para una aplicación nuestra, ¿sí? Ese servicio normalmente tiene el nombre de AutoML,
¿sí? Que son modelos que Google ya ha entrenado, ya ha probado, ¿sí? Y las últimas capas de ese modelo nos los dejan a nosotros para que las reentrenemos y poder disponibilizar esos modelos con datos nuestros o para nuestros intereses. ¿Listo? Por ejemplo, es el caso de detección de objetos en imágenes, ¿sí? Google tiene un AutoML para detectar objetos en imágenes. Ellos ya han gastado mucho tiempo y dinero en poder detectar distintos objetos en imágenes, y nosotros podemos entrenar esas últimas capas con objetos nuestros. Es decir, si digamos yo vendo leche y quiero ver en fotos de las tiendas si mi leche está puesta en un estante, puedo entrenar ese AutoML mostrándole cuál es la bolsa de mi leche, ¿sí? Y él ya va a aprender a detectarme esos empaques en las imágenes, ¿sí? Y adicional a esos modelos, también tenemos algo que se llama modelos propios de Google, ¿sí? Ya entrenados completamente. Se suelen entregar en APIs para diferentes utilidades. Entonces, digamos, tenemos el mismo caso de las imágenes, pero ya un modelo completamente administrado por Google que nosotros podemos utilizar, que ya es para usos específicos. Entonces, por ejemplo, para detectar marcas conocidas en imágenes, para detectar personas, para detectar texto, ¿sí? Diferentes cosas que ya Google entrenó y que nos las disponibiliza para nosotros, que sencillamente sin saber nada, absolutamente nada de Machine Learning, podemos utilizar. También tenemos algo de procesamiento natural del lenguaje, ¿sí? Que nos sirve para, por ejemplo, algo que está muy fuerte ahorita es lo de los bots para chats y para llamadas, ¿sí? Entonces eso se hace con procesamiento natural del lenguaje. Para también hacer estudios de mercado, por ejemplo, en Twitter, también podemos hacerlo con estas herramientas o esas APIs de procesamiento natural del lenguaje. También, por ejemplo, la traducción, digamos, todos conocemos, debemos conocer a Google Translator, también se puede implementar con las APIs que ellos disponibilizan en Google Cloud, para traducir de voz a texto, de texto a voz. También esto es muy útil para los call centers, ¿sí? Podemos eh, volver las llamadas texto, las llamadas que tienen guardadas, volverlas texto y luego analizarlas con procesamiento natural del lenguaje para ver si efectivamente los agentes del contact center están cumpliendo con la normativa, si para medir el ánimo o el sentimiento de las llamadas, si las personas se terminaron la llamada contentas o enojadas, este tipo de cosas, ¿sí? Y esas ya están disponibles para todos nosotros y son muy, muy fáciles de utilizar. Sí, como les decía, no hay que saber nada de Machine Learning. Entonces aquí tenemos Machine Learning para todos los niveles, desde los más expertos hasta gente que está empezando a probar este mundo. ¿Listo? Judy, ¿me ayudas a ver si hay preguntas hasta este momento? No, Juanca, estamos... Listo. Estamos bien por ahora. Bueno, entonces otra parte importante, ¿por qué o cómo es Google Cloud diferente? ¿Listo? Entonces, ¿o qué beneficio nos trae pasarnos a Google Cloud? Entonces, lo principal es esto que nosotros le llamamos a prueba de futuro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros compramos una máquina o algo para un servidor, en unos años ese servidor ya no nos va a ser útil, ¿sí? Ya sea porque es muy viejo, porque nuestra empresa creció demasiado, o diferentes cosas, y vamos a tener que comprar uno nuevo y ese viejo se va a perder, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando tenemos nuestra infraestructura en un proveedor de nube, esto no va a pasar, ¿cierto? Vamos a tener siempre lo último en tecnología. Digamos, Google ahorita tiene procesadores de la 10ª generación, ¿sí? De Cascada Lake. Tiene también procesadores AMD de la última generación disponibles para nosotros. Y vamos a garantizar siempre tener lo último en tecnología. Digamos, un dato chévere que tiene Google es que Google a Intel le compra 1 de cada 5 procesadores que Intel fabrica, ¿sí? Entonces Google es de las empresas que más está creciendo en este ámbito. ¿Listo? Otro de lo que nos hace diferente es el poder
de los datos y el análisis. ¿Eso qué quiere decir? Como les comentaba hace un momentico, cuando nosotros tenemos una capacidad de cómputo limitada, no podemos, literalmente, no es imposible para nosotros porque podría tardar cientos de años en analizarse las cantidades de datos que podemos llegar a almacenar. Perdón. Y con la nube podemos alquilar una capacidad de cómputo muy grande por un corto periodo de tiempo para poder analizar toda esa gran cantidad de datos. Eso, digamos, Machine Learning está inventado desde los años 70, 80, pero no se había podido utilizar porque la capacidad de cómputo no era suficiente, ¿sí? Ahora, gracias a las nubes, que podemos alquilar cómputo por tiempo, podemos, o cualquier persona puede empezar a incursionar en este tema, ¿listo? Y pues con la mejora, lo de menos servidores, más potencia, es que con la mejora de las tecnologías, ya cada vez necesitamos menos recursos para cumplir con los mismos fines que estamos haciendo antes. ¿Listo? Bueno, algo muy chévere que tiene Google, que no se los he comentado todavía, es que todos los productos o casi todos los productos de ellos se cobran por uso. ¿Sí? Entonces, como les decía, Storage cobra por lo que tú tengas almacenado. Compute Engine, que son las máquinas virtuales, nos cobran por los segundos, o sea, por los segundos que hayamos utilizado la máquina. Si lo utilizaste 10 segundos, se cobran esos 10 segundos y nada más. Entonces es muy chévere. Sí, esto aplica casi para todos los servicios. Y Google es el único proveedor de nube que cobra por segundo. Los demás cobran por horas o por fragmentos de horas. Y no podemos optimizar tanto el dinero como acá en Google. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué ganamos con Google? Entonces, lo que les comentaba, procesar lo que sea en volumen, es decir, ahora no tenemos, básicamente no tenemos límites de cómputo, ¿sí? Y no quiere decir que tengamos que gastar cantidades de dinero excesivas para poder hacerlo. Los precios son muy accesibles, ¿sí? Ya que, pues, lo que les comentaba se cobra por segundo, entonces podemos, vamos a utilizar un par de horas, 3 horas, 1000 máquinas para llevar nuestro procesamiento de datos y poderlo culminar. Y eso fácilmente nos puede estar costando unos pocos dólares. ¿Listo? Entonces, gracias a eso mismo podemos mejorar costos, ¿sí? Podemos mejorar costos también teniendo menos personal de TI encargado de la infraestructura, porque ya de eso todo se encarga Google, ya nosotros no tenemos que preocuparnos por esa historia. También podemos aumentar velocidad, porque como les decía, por ejemplo, en Cloud SQL, ya para poner una base de datos con alta disponibilidad y failover, me puedo tardar fácilmente 5 minutos. En cambio, para hacer esto en un servidor local, puedo tardar hasta semanas o incluso más. ¿Listo? Contamos con unos ANS para casi todos los productos de más del 99%, ¿sí? Para la mayoría de 99.99%, lo cual nos garantiza tener siempre disponibles nuestros datos y nuestras cargas de trabajo. Por ejemplo, para Compute Engine, Google solo dice, nos dice a todos que lo máximo que al año puede estar caída una máquina son 4 horas, ¿sí? Nunca va a estar caída más de 4 horas y, digamos, yo la he visto caída cuestión de minutos, ¿sí? En los años que llevo trabajando todos los días en este cuento, no la he visto más de un minuto caída y en muy rara ocasión, ¿sí? O sea, esto no pasa casi nunca. ¿Listo? En seguridad, pues lo que les comentaba, ¿sí? Que cumple ISO 27000, tiene todos los sellos de certificación de APAC y todo este cuento. Y en soporte, Google también te ofrece paquetes de soporte, pero estos paquetes son bastante caros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros solemos recomendar es que Servinformación tiene el soporte más premium que ofrece Google, ¿sí? Y nosotros heredamos ese soporte. Cuando ustedes son clientes de nosotros les podemos heredar ese soporte. Nosotros tenemos una mesa de ayuda que es capaz de responderle, gracias a la experiencia que ya tenemos en la plataforma, esa mesa de ayuda es capaz de responderles el nivel 1 y nivel 2 de sus problemas, ¿sí?
Y ya cuando necesitemos un nivel 3, nosotros al tener ese soporte premium de Google podemos escalar sus casos a través de nosotros a Google, al propio fabricante. ¿Listo? Entonces, es muy beneficioso para ustedes que ese soporte sea adquirido con Servi, ya que los costos son muchísimo menores. ¿Sí? Digamos, para una empresa pequeña o mediana, adquirir el soporte de Google por sí sola es muy, muy, muy caro. Eh, listo. Entonces, cuando nosotros compramos Google o Google Cloud, mejor dicho, estamos adquiriendo el acceso a todos los productos que ellos tienen, a esta colmenita. Todos los productos de Google se dibujan como un hexágono, ¿sí? Que forman una colmena. Entonces, cada producto tiene un iconito distinto en esa colmena. Por ejemplo, este es el de Compute Engine. No sé si ustedes pueden ver mi mouse. El de SQL, el de Storage, el de BigQuery, ¿sí? De diferentes productos. Entonces, nosotros tenemos acceso a toda la plataforma cuando compramos, ¿sí? Algo chévere también que tiene Google es que los precios se basan en la ley de Moore. ¿Eso qué quiere decir? Que Google cada vez es más barato. ¿Sí? No nos pasa como acá en la vida real, por decirlo así, que cada vez que vamos a comprar un paquete de papas o algo así, vale más, o cada vez que vamos a ir en Transmilenio, vale más, sino que al contrario, cada año Google va disminuyendo los costos. Entonces eso hace cada vez más accesible todo este cuento. Adicional a esto, otra cosa que no les comenté de los precios es que Google automáticamente nos descuenta hasta el 30% del precio final, dependiendo del uso que le demos a los productos de ellos. Digamos, si nosotros tenemos una máquina de Compute Engine prendida 24/7, Google nos reduce hasta el 30% del precio de esa máquina. ¿Sí? Eso tampoco lo hacen los demás proveedores y eso lo hace Google automáticamente. ¿Sí? O sea, sin tú tener que hablar con ellos ni contratar nada distinto. Y otra cosa importante es la plataforma innovadora. Google es de las plataformas que más innovan en este tema de la nube. Digamos, nosotros que trabajamos día a día acá, vemos muy frecuentemente que hay productos nuevos. ¿Sí? Vemos que estuvimos trabajando un mes tratando de desarrollar una aplicación y de repente Google nos saca un producto que ya lo hace mucho mejor que nosotros. Entonces es muy chévere porque pues Google va aumentando esto y va poniendo a disposición de todo el público esos nuevos productos. ¿Listo? Entonces ahorita para finalizar vamos a hablar de unos pequeños casos de éxito que ha tenido Google a nivel global con la implementación de aplicaciones en Google Cloud. ¿Listo? Entonces uno de los más importantes es el caso de Snapchat, que ellos empezaron como una startup pequeña, ¿sí? Con sus datos en sus propios data centers, pero empezaron a crecer tanto que no pudieron soportar. Entonces decidieron pasarse a Google con ayuda de la plataforma de App Engine que les he comentado y mejoraron mucho su producto y lo pudieron soportar para sus millones y millones de usuarios que tienen de momento. Listo. Entonces, por ejemplo, ellos envían 700 millones de fotos y videos al día, ¿sí? Y la plataforma es capaz de soportarla. ¿Sí? Y como les decía, App Engine es un servicio en el cual nosotros no nos preocupamos por lo que hay debajo, es automático, ¿cierto? Entonces, cualquier persona, nosotros en este momento con ayuda de ese producto podríamos recibir esta cantidad de datos sin ningún problema, ¿sí? Y otra cosa importante que dejó de enseñanza Snapchat es que con un equipo pequeño se puede expandir y se puede innovar, ¿sí? Gracias a servicios como este App Engine, en el cual no necesitamos personal que esté pendiente del área de TI, podemos tener equipos pequeños que estén centrados en su core, en su núcleo, que es el desarrollo de la aplicación, y no tener que preocuparnos por nada más. Ya de eso se preocupa Google y ya tiene sus expertos en ese tema. Entonces tenemos garantía de que eso va a funcionar siempre bien. Eh, Juanca, sí, hay una pregunta, yo creo que es a nivel como comercial. Dice, entiendo que todo es pago por uso, ¿es correcto? Y puede ser exactamente. por 1, 2 o 3 años. ¿Me repites lo segundo que me dijiste, por favor?
Que si existe contrato por 1, 2 o 3 años. Listo, sí. Entonces, como les comentaba, todo es pago por uso. Eh, Dependiendo de lo que tú uses, tú pagas. Hay descuentos automáticos, como les decía, es hasta el 30% esos descuentos automáticos. Pero también hay unos descuentos que se llaman commits, creo que se llaman commits, esos descuentos, que es donde tú efectivamente haces un contrato por varios años, ¿sí? Por 1, 2 o 3 años, si no estoy mal, efectivamente, en los cuales te hacen unos descuentos aún más grandes que ese 30% automático. Entonces, si tú haces ese contrato con Google, donde le dices, yo voy a utilizar esta infraestructura por estos 3 años, Google automáticamente te hace ese descuento, ¿sí? Ese descuento adicional. Pero también sin necesidad de hacer estos contratos ni aplicar a estas promociones, podemos tener ese descuento automáticamente de 30%, ¿cierto? Pero el de commit que les comento es un poquito más alto. No estoy seguro si es hasta 50% o 60%, algo así, de descuento. ¿Listo? Pero eso ya es algo que sí se tiene que gestionar. ¿Hay más preguntas, Judy, o era solo esa? Sí, espérame que acaba de llegar ahorita. ¿De cuánto es el porcentaje de cobro de una máquina si la mantengo apagada comparado con el valor encendida? Mira, entonces, digamos, una máquina, la más básica que ofrece Google para procesamiento ya en producción, es una máquina que tiene un procesador, 3.5 gigas de RAM y ya. Sí, el disco duro va aparte. Entonces, esa maquinita vale $26 mensuales, ¿cierto? Y por ejemplo, yo le coloco un disco duro de 1 tera, ¿cierto? Ese disco duro de 1 tera también me vale alrededor de $10, algo parecido a $10 al mes. Entonces, si yo tengo esa máquina prendida, me va a valer $36, ¿cierto? Si yo la pago, ya no me van a cobrar absolutamente nada por el uso del procesador y la RAM. Es decir, esos $16 que valían el procesador y la RAM no me los van a cobrar. Solo estaría pagando por el disco duro, ya que como ahí tengo datos míos, ¿sí? Ese disco duro va a tener que estar en uso, ¿sí? O sea, ese disco duro no se puede apagar. Entonces, solo me van a cobrar esos $10 de ese disco duro, nada más. ¿Sí? Entonces, digamos, si tú tienes una máquina que tiene 10 gigas de disco duro, esas 10 gigas son gratuitas. Las 10 primeras gigas de Compute Engine son gratuitas. Entonces, si tú tienes esa máquina, la puedes apagar y no te cobran absolutamente nada. ¿Sí? Adicional, como les había comentado hace un ratico, Google tiene varias cuotas gratuitas en sus productos. Por ejemplo, en Compute Engine, en las máquinas virtuales, Google nos regala un mes entero, o sea, un mes cada mes de una máquina micro. Esas máquinas micro son una máquina que tiene una CPU compartida y 600 megas de RAM. ¿Sí? Y podemos utilizarlas con esas 10 gigas de almacenamiento gratuito. Entonces nosotros tenemos esa maquinita virtual pequeñita disponible todo el mes de manera totalmente gratuita. ¿Sí? Adicionalmente en storage creo que tenemos 50 gigas, creo que sí son 50 gigas o 25 gigas, no recuerdo bien, de almacenamiento gratuito, completamente gratuito. Y digamos en productos como BigQuery, nosotros tenemos también 10 gigas de almacenamiento gratuito en esa base de datos y 1 tera de consultas. Digamos, BigQuery cobra por los datos que tú estás consultando, entonces puedes consultar hasta 1 tera de datos mensualmente gratis. ¿Sí? Entonces, digamos, con esas cuotas gratuitas nosotros podemos jugar para aprender, para hacer desarrollos nuevos y este tipo de cosas, ¿sí? Y nos va a salir completamente gratis. O incluso para empresas muy pequeñas se pueden utilizar estos recursos para producción. ¿Sí? Nosotros tenemos clientes que han utilizado BigQuery para su empresa en producción y no les ha llegado a cobrar ni un centavo. ¿Sí? Con esas 10 gigas de almacenamiento y ese tera de consultas han logrado llevar a cabo su carga de trabajo. ¿Hay más preguntas, Yuri? No. Listo. Entonces, otro caso de éxito muy grande que ha tenido Google es en Spotify. Spotify también empezó almacenando sus datos y haciendo su análisis de datos de manera local o en un servidor propio, mejor dicho. ¿Sí? Pero ellos llegaron a un punto en el que no podían ofrecer playlists recomendadas a los clientes más de una por semana.
¿sí? Debido a la gran cantidad de datos que ellos tenían que procesar. Entonces, ellos decidieron pasarse a BigQuery y a Dataproc, ¿sí? A utilizar Hadoop para hacer estos análisis, ¿sí? Y al utilizar estas dos herramientas, empezaron a lograr hacer 3 recomendaciones diarias. O sea, les subió la productividad utilizando exactamente los mismos recursos o el mismo dinero, les subió la productividad de 1 a la semana a 3 diarias, ¿sí? Algo que es muy chévere. Y ellos utilizan el servicio de Cloud Storage para almacenar sus datos de canciones y los datos de usuario. Entonces es muy chévere. Y miren que aquí nos dice la diapositiva que ellos tienen 60.000 millones de peticiones al día. Entonces Google nos permite soportar esas grandes cantidades de carga en sus servicios, ¿sí? Y eso está disponible, que sea el mismo storage, el mismo BigQuery que está utilizando Spotify, es el que tenemos disponible para nosotros. Entonces, imagínense el poder tan grande que tenemos ahí en nuestras manos. Listo, entonces, algo que les ofrecemos, Servinformación con ayuda de Google, es que todos seamos un equipo, ¿sí? Entonces, nosotros les podemos ofrecer guía para el trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Nosotros queremos que todos nuestros clientes se conviertan en modo Google, ¿sí? ¿Y cómo queremos hacerlo? Con capacitaciones, ¿sí? Nosotros les podemos ofrecer workshops y capacitaciones interactivas en todos los temas de Google, ¿cierto? Esto con el fin de que pues ustedes puedan aprovechar al máximo la plataforma, puedan certificarse, que eso es un plus muy grande para la hoja de vida de ustedes. Nosotros hacemos capacitaciones y workshops prácticos, ¿sí? En los cuales les vamos a hacer laboratorios donde ustedes van a aprender de primera mano a utilizar las diferentes herramientas de Google. ¿Listo? Bueno, esto es lo que el área de Servinformación que se encarga de esta parte se llama Servi University, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros ofrecemos varios niveles de capacitación, desde introducción a Google Cloud, que digamos esta que acabamos de ver es como un arañazo de esa introducción. También ofrecemos fundamentos aquí en GCP, ¿sí? Ya luego pasamos a un nivel un poco más alto de personalización, donde hablamos de ya toda la parte de infraestructura, arquitectura. También tenemos capacitaciones de Machine Learning, de Big Data, de localización inteligente, y últimamente ya estamos agregando la parte de G Suite, ¿sí? Ya somos partners de G Suite, y todo esto sobre un marco de gobernanza de datos. ¿Listo? También, cuéntame. ¿Cuál es el costo de la capacitación de BigQuery? Pues esta parte no te la sabría decir, ya te voy a dar un correo al cual le vas a escribir, al cual le pueden escribir a la persona de Servi University, que ya les da estos datos. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? No, esa es. Entonces, adicional a estas capacitaciones en temas, nosotros también ofrecemos capacitaciones para las certificaciones, ¿sí? Estas son las principales certificaciones. Ahorita hay una adicional que también ya vamos a empezar a dar. Entonces, tenemos la de arquitectura, ¿sí? Tenemos la de ingeniero de datos, la de networking, la de desarrollo y la de seguridad. Adicional a esta, también vamos a tener, o ya, creo que ya tenemos la de DevOps, ¿sí? De DevOps en Google Cloud. También es algo que está tomando mucha fuerza. ¿Listo? Entonces, para la persona o las personas que necesiten más información, estos son los correos en los cuales pueden escribirnos solicitando esa información, la información comercial, de precios, de los cursos y todo este tema. Pueden hacerlo a estos correos, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos presencia acá en Colombia, en varias ciudades, y en Perú. Listo, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, porfa, nos la escribe ahorita. Por ejemplo, es que yo les quería mostrar es que así luce la plataforma de Google. Es como un overview, es como la vemos cuando interactuamos con ella. ¿Sí? Acá tenemos todos los servicios de los que les había hablado. App Engine, Compute Engine, lo de Kubernetes, lo de las funciones, la parte de las bases de datos. Sí, es como luce la plataforma, y aquí es donde nosotros interactuamos con ella. ¿Listo? Y otra cosita que les quería mostrar es esta herramienta que se llama GCPing,
que es una herramienta que nos muestra dónde tenemos la menor latencia entre los centros de datos de Google, ¿sí? Entonces, como yo les mostraba acá en una de las diapositivas, ¿sí? Estos son los centros de datos que tiene Google. Algunas personas pueden decir que Colombia está más cerca a Brasil, ¿sí? Pero por la curvatura de la Tierra está un poco más alejado que Estados Unidos. Entonces, por eso acá en esta herramienta nosotros vemos que la región más cercana o con menos latencia es Carolina del Sur en Estados Unidos. Entonces, siempre se recomienda hacer esta prueba en sus empresas para ver cuál es la región más cercana a ustedes para construir ahí su infraestructura, ¿sí? Digamos, nosotros empezamos a ver, incluso Canadá llega a estar más cerca que, 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 que Brasil. A Brasil ya lo empezamos a encontrar por acá, que ya es bastante lejos. Digamos, el otro problema es como no es una distancia lineal, sino que depende de la fibra o de la infraestructura de nuestro proveedor de internet por donde viaje. También la conectividad a Brasil es más lejos porque normalmente suele ser por el mar, ¿sí? No puede pasar por el Amazonas y todo este cuento porque por ahí no hay por dónde. Entonces pasa por el mar y hace que las distancias sean aún más grandes. Esto, listo. Nuestro primer salto sería Estados Unidos. Sí, pues digamos, nuestro centro de datos más cercano es a Estados Unidos. No es que necesariamente pase por ahí primero, sino que es lo más cerca, ¿sí? Digamos, eso depende de nuestro proveedor de internet, cómo sean las rutas que ellos tienen, pero normalmente son directas, ¿sí? Sino que nuestro centro de datos más cercano está en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. Listo, pues veo que no hay más preguntas, entonces ya damos por finalizada la capacitación de hoy. Les recuerdo entonces, si necesitan información adicional de capacitaciones o de nuestros servicios profesionales, pueden contactarse a estos correos. ¿Sí? Si quieren alguna migración que les gustaría hacer a Google, si están planeando montar nuevos servicios en Google, se pueden contactar ahí y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias, muy amable.